Ya está conectada la radio, Galito. Cuando quieras puedes empezar. Perfecto, gracias, Berito. Entonces yo creo que podemos iniciar siendo las 7 en punto para cumplir con el horario. Pues quisiera dar la bienvenida a todos los asistentes. Bienvenidos a esta nueva edición, este nuevo encuentro organizado por el Grupo Coyuntura y Debate. Agradezco a nuestros invitados panelistas que se han dado cita en la noche de hoy y también a todas las personas que nos escuchan tanto a través de las redes sociales, de Facebook Live, como también a través de la radio y a través de la plataforma Zoom. Tenemos personas no solamente de aquí de Ecuador, también personas que se han unido desde otros países. Les mandamos un cordial saludo y bienvenidos todos esta noche a esta nueva entrega de Coyuntura y Debate, donde vamos a abordar un tema de actualidad internacional muy importante y con relevancia y alcance, yo diría que especial importancia para América Latina, para el Ecuador, pero no únicamente, sino también con un impacto global en el marco de lo que ha sido también este año tan sui generis, marcado por los efectos de la pandemia del COVID-19, que, digamos, ha representado un fenómeno mundial y que sin duda también está influyendo un poco en cómo se están desarrollando los acontecimientos a nivel de la geopolítica y a nivel también de las relaciones internacionales. Entonces, sin más preámbulo, pues vamos a introducir un poquito el tema. Lo que nos convoca el día de hoy es un evento de importancia mundial. El día 3 de noviembre se avecinan ya las elecciones presidenciales en los Estados Unidos de América, país que si bien ha tenido o ha sufrido está, digamos, atravesando una crisis de hegemonía importante desde hace algunos años, todavía mantiene el liderato mundial en ciertas cosas y por ende la influencia y la importancia que tienen los acontecimientos políticos en los Estados Unidos tienen repercusiones de gran alcance en el resto del mundo y por eso son, digamos, de nuestro interés. Hay quienes han dicho, y un poco me sumo a eso también, de que la influencia que tiene Estados Unidos es tan grande que en realidad debería ser todo el mundo el que tenga todo el mundo y no solo los estadounidenses el que tengan la potestad de votar en las elecciones, porque a fin de cuentas las decisiones que ahí se tomen tienen una afectación muy grande en el resto del planeta. Como habíamos dicho, pues estas elecciones se dan en un contexto internacional sui generis, no solamente por el tema de la pandemia, sino también porque se da en el marco de una nueva crisis del capitalismo mundial que algunos autores incluso prefieren llamarla la crisis definitiva. Eso, digamos, podríamos discutirlo más a profundidad, pero en todo caso lo que sí sabemos es que en las últimas décadas el capitalismo mundial tradicional, digamos, unipolar, con esa supremacía que ha mantenido los Estados Unidos, se ve esta vez ya cuestionado ya desde sus bases, desde su estructura, a partir del surgimiento de nuevos actores internacionales y concretamente de competidores directos, como en este caso el ascenso de China. Estas elecciones se dan entonces en el marco de esa lucha por la hegemonía mundial y por el intento de Estados Unidos de aferrarse a esa supremacía que cada vez parece serle más desafiada, más contestada, no solamente a nivel internacional, sino desde también las lógicas locales, desde su propio electorado. Recordemos que esa supremacía casi indiscutible se consolidó a raíz del último fenómeno globalizador que fue impulsado desde los acuerdos de Bretton Woods y liderado por los propios Estados Unidos en las últimas décadas del siglo XX, y que ahora esa misma globalización que fue impulsada por ellos, pues, y por la clase dominante en Estados Unidos, es vista ahora como una amenaza precisamente porque ha permitido que otras potencias ganen terreno en el espacio internacional, en la arena internacional, y están poniendo en seria amenaza esa hegemonía única, esa supremacía. Ahora, este contexto podría dar lugar a entender el mundo de una manera diferente, tal vez a un nuevo escenario internacional marcado un poco más por el multipolarismo con nuevas potencias emergentes
entre las cuales se podría distribuir el poder, o también podría significar simplemente el traspaso de esa hegemonía a una nueva, como sería en este caso el caso de China. La crisis hegemónica de Estados Unidos vemos que se va consolidando y que parece inevitable. Sin embargo, todavía mantiene supremacía en la influencia geopolítica mundial, si bien está cada vez más debilitada. Por ejemplo, en Europa hemos visto que ha perdido fuerza la OTAN. Europa ha decidido también acercarse a China y más bien vemos el ascenso creciente que no se detiene de China como la nueva potencia emergente. China va ganando terreno. A raíz del anuncio de la reactivación de la Ruta de la Seda, se convierte ahora en una alternativa muy atractiva, no solamente para los países del Asia-Pacífico, sino también incluso para países tan lejanos como los de la costa Pacífico de las Américas. Recordemos que la Alianza del Pacífico apunta más o menos a eso y es una iniciativa de integración comercial que está bastante avanzada. Además, hoy por hoy China se ha convertido ya en el segundo socio comercial más importante del continente. Y para nuestro caso específico aquí en Ecuador, no es la excepción. Las importaciones a China se han incrementado en casi el doble, según las últimas estadísticas en febrero del 2020. Eso no quita, sin embargo, que evidentemente a raíz de los impactos de la pandemia, todo esto ha sufrido también, no sé si una recesión, pero sí se ha ralentizado. Sin embargo, el contexto internacional plantea este desafío tanto para el electorado de Estados Unidos como para el mundo, de saber qué es lo que va a pasar en esta nueva contienda electoral donde se enfrentan nuevamente, bueno, por el sistema estadounidense, los partidos republicanos y demócrata, que son, digamos, los que siempre han tenido, digamos, el control del electorado. Y lo que vamos a analizar esta noche es precisamente eso, ver qué perspectivas o qué es lo que estos nuevos comicios podrían implicar tanto para Estados Unidos como para el mundo en el contexto actual que hemos detallado un poco. Y para eso, pues, quisiera dar la bienvenida a nuestros expositores, a nuestros panelistas que nos acompañan esta noche y que nos aportarán con mayores ideas para poder analizar el contexto de lo que serán estos nuevos comicios en donde se enfrentarán Joe Biden y la reelección, lo que muchos han llamado la posibilidad incluso de un referendo de legitimidad del presidente Donald Trump. Tenemos entonces esta noche con nosotros a Jorge Márquez, a quien quiero dar la bienvenida. Él es profesor de tiempo completo en la Universidad Autónoma de México, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, es doctor en ciencia política, maestro en estudios políticos y sociales. Tiene más de 100 conferencias impartidas en varias partes del mundo y es autor de 5 obras y también ha sido coautor de otras más. Le damos la bienvenida a Jorge, bienvenido, buenas noches. Por otra parte, también quiero presentar esta noche a un colega sociólogo con quien pues también compartimos aulas en algún momento en la Universidad Católica de Quito. Me refiero a Francisco Rodríguez. Él es sociólogo con mención en Relaciones Internacionales por la Universidad Católica del Ecuador, maestro en Economía Política Internacional por the University of Sheffield en Inglaterra, lector externo en Flaxo y ha trabajado bastante en los temas de financiamiento global, la relación China, América Latina y el Caribe y la economía política de los recursos naturales. Ha trabajado en entidades regionales, organizaciones no gubernamentales y varias instituciones públicas en temas de cooperación internacional. Bienvenido, Francisco. Y por último, quisiera también dar la bienvenida a otro colega, a quien tenemos también gratos recuerdos con él, Daniel García, con quien compartimos también las aulas de la Universidad Católica. Él es profesor ahora de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional. Ha centrado sus estudios investigativos en asuntos geopolíticos y de seguridad del Asia-Pacífico. También tiene una maestría en Relaciones Internacionales por la Flaxo y es Master of Science en Estudios Estratégicos por la Escuela de Estudios Internacionales de la Nanyang Technological University de Singapur. Actualmente forma parte del grupo de investigación Asia-América Latina de la Universidad Internacional. Bienvenido, Daniel. Gracias por acompañarnos esta noche. Con esta introducción, pues quisiera abrir, digamos, la discusión del encuentro del día de hoy, poniendo un poco sobre la mesa estos elementos que hemos presentado para iniciar.
y abrir un poco la pregunta, ¿no? De cómo podemos entender este proceso electoral en Estados Unidos en el contexto local actual de ese país, con todo lo que hemos escuchado últimamente, el asunto en boga, digamos, de esta confrontación racial, en fin, el impacto tan nefasto que ha tenido la propia pandemia del COVID-19 y los cuestionamientos que esto le ha significado al presidente Donald Trump. ¿Cuál es la situación del electorado estadounidense en estos momentos? ¿Cuáles son los puntos críticos en la discusión electoral que está manejando el público estadounidense? Buenas noches a todos nuestros asistentes y a nuestros panelistas. Vamos a empezar con Jorge. Si empezamos contigo, ¿estás de acuerdo? De acuerdo. Entonces vamos a iniciar con este primer bloque, donde pues un poco solo para recordar a nuestros asistentes y nuestros panelistas que nosotros armamos 2 bloques de intervención, ¿no es cierto? Con 10 minutos de presentación por cada expositor. Jorge, te escuchamos. Gracias. Estoy muy agradecido, Galo, y gracias, Luis Francisco, Daniel, Verónica, bueno, y todo nuestro público. Gracias, Marta Diana. Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que Estados Unidos está viviendo una crisis tremenda, ¿no? No es diferente a la que vive el mundo en muchos sentidos, pero tiene sus diferencias. Me voy a permitir compartir un poquito aquí alguna nota y un poco desordenada, pero bueno, me ayudará para ir hablando de esto. En realidad, como ustedes saben, en Estados Unidos, además de la crisis del COVID, que se ha convertido, al igual que en la mayor parte del mundo, en una crisis también económica, también tenemos otra crisis muy importante que se ha venido gestando en los últimos años, se ha agudizando, y que es la crisis de la violencia política. No es la violencia como en México, no es la violencia como en América Latina, que puede ser por ausencia de instituciones o por debilidad institucional o por corrupción y crimen, sino aquí hay una violencia distinta, una violencia de política realmente. Les quiero mostrar aquí unos datos de cómo los grupos antigobierno, ¿no? Estos famosos grupos antigobierno que vemos en algunas películas y en algunos documentales, estos grupos supremacistas raros, que siempre nos ha parecido una parte marginal de la sociedad estadounidense, pues realmente se convirtió en parte del sistema político estadounidense desde que llegó Trump. Estos grupos apoyan a Trump, estos grupos están con Trump y ya dejaron de ser marginales y se convirtieron en parte del sistema político mismo, ¿no? Fíjense nada más desde lo de George Floyd, ¿no? Aquí están estas cifras. Dice 7,750 manifestaciones por la igualdad racial en 2,400 lugares, 220 choques violentos o vandalismos en 50, o sea, en todo Estados Unidos, ¿no? Aquí está la fuente de estos datos. Entonces, vean, esto es verdaderamente novedoso, ¿no? Esto sí no se daba en una elección de Estados Unidos, no ninguna que yo recuerde. Y bueno, he preguntado a gente que conoce bien también de esta historia y realmente desde la guerra civil no se veía un nivel de violencia política hasta a ese nivel, ¿no? Bueno, hay un mapa aquí que ustedes pueden ver, realmente es terrible. El mapa va dando seguimiento desde el 25 de mayo de todas estas manifestaciones y cómo es que muchas de estas acaban en violencia, ¿no? Vean nada más el tipo de grupitos que hay metidos en las elecciones. Se los digo porque estos no estaban, ¿no? Existían, siempre fueron, les digo, marginales y ahora son parte del corazón mismo de la estrategia de Trump. El Take America Back, ¿no? 10,000 personas, Outkeepers, 3%ers, ¿no? Bueno, ahí vayan ustedes viendo, ¿no? Los neonazis, ¿no? El All Right, Minutemen, que dice contra los mexicanos en la frontera, bueno, contra los negros, contra todas las minorías, ¿no? Entonces, la milicia Liberty de Michigan, ¿no? Hay balazos, tiran las estatuas, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que hay del lado de los demócratas? Tampoco había esto. Hay grupos. Black Lives Matter, ¿no? La vida de los negros importa, pero no son solo los negros. En este movimiento está incluso Mitt Romney del Partido Republicano, ¿no?
Pues hay mucha gente indignada con la ultraderecha, ¿no? Incidentes horribles, ¿no? Kyle Rittenhouse, ¿se acuerdan de este jovencito, ¿no? Que se puso a disparar en una manifestación, ¿verdad? Y luego todavía Trump lo defendió y dijo, pues cómo no querían, ¿verdad? ¿Cómo no querían que disparara, ¿no? Entonces, esto es nuevo. El Antifa, ¿qué es el Antifa? Pues son los grupos antifascistas, ¿no? Pero que también suelen tener algo de violentos, ¿no? Trump los ha calificado de terroristas. Entonces tenemos muy polarizado grupos, extrañamente grupos paramilitares, de alguna manera, luchando de un lado o del otro, más marcadamente en favor de Trump, los otros un poco más reactivos, menos violentos, por supuesto. Y entonces este es el problema adicional que vemos en la elección de Estados Unidos, ¿no? Y claro, ¿qué tenemos? Pues desempleo, todo esto, lo que les decía, los problemas de Estados Unidos que se parecen a los de todo el mundo. Pero ahora vayamos a otro dato. ¿Cómo está entonces Estados Unidos? ¿Cómo está el electorado de Estados Unidos? Preguntaba aquí Galo. Tenía Biden, cuando gracias a la pandemia, gracias a los malos resultados de la pandemia, Biden subió mucho, llegó a tener 15 puntos de ventaja. Ahora vemos que tiene, hasta agosto tenía 6.2 de ventaja, es decir, la brecha se va reduciendo. Parecía que Biden empezaba cómodamente la campaña, pero poco a poco se ha ido reduciendo, ¿no? Hay una sola encuesta, la de Emerson, que lo pone a 2 puntos porcentuales a uno del otro, pero es la única. La mayoría de las encuestas en realidad lo pone a 7 puntos todavía Biden de ventaja, ¿no? Aquí vienen Reuters, Ipsos, USA Today, ¿no? 40 a 47, ¿no? El Grinnell College, ¿no? 41 a 49, 7, 8 puntos. 43 a 50, la Suffolk University. Entonces, se va cerrando, pero no tanto, ¿no? Estábamos de 15 a 7, faltan todavía 2 meses. Sigue arriba todavía y hay que esperar. Ahora viene, esto es lo que es clave, ¿no? Real Clear Politics, ¿verdad? Que hace estos análisis maravillosos. Nos dice, sí, pero acuérdense que lo importante aquí es los estados columpio, los estados en donde se gana y se pierde la elección. Porque ya sabemos que hay estados duros que tienen los republicanos, estados duros que tienen los demócratas, pero hay otras que cambian, ¿no? Que son columpio, que van de un lado a otro, y aquí es donde se define realmente la elección, porque los otros, ya cada quien tiene sus 150, 160 electores, los que sean, pero para llegar a los 250 necesarios necesitamos ganar algunos de esos estados columpio. ¿Cómo está aquí? Dice, bueno, la ventaja hasta el 16 de agosto estaba en 4.3 puntos, pero la ventaja el 30 de agosto, es decir, 15 días después, ya solo estaba 2.7 de ventaja Biden. Es decir, perdió mucho, ¿no? Entonces, vamos viendo cómo justamente se va avanzando poco a poco Trump. ¿Por qué va avanzando Trump? La agenda al inicio de las campañas era coronavirus, mala respuesta ante el coronavirus, no usar cubrebocas, negarse a hacer sus pruebas suficientes. Si les suena un poco a México, bueno, ya saben, ¿no? Ya saben que también son medio amigos, ¿no? Los dos presidentes, burlarse del coronavirus, echar la culpa a los externos, etcétera, etcétera. Bueno, mal manejo del coronavirus y tenía Biden muy arriba. Pero la agenda empieza a cambiar cuando comienzan las campañas. ¿Y cuál es la nueva agenda? La violencia política. Este es el elemento clave. Y la violencia política pareciera que le ayuda a Trump. Nosotros vemos con cierta repugnancia desde México, supongo que en toda América Latina, a estos grupos fascistas, a estos grupos de supremacistas blancos. Pero pareciera que en Estados Unidos les da mucho miedo el desorden en sí mismo y lo asocian más con los demócratas que con los republicanos, ¿no? Los mensajes de Trump son ley y orden, ¿no? En Wisconsin, donde se dieron hechos violentos, ¿no? Biden cayó de 6.5 a 3.5, eso es muy importante, o sea, lugares donde hay mucha violencia, Trump empieza a recuperarse, ¿no? Claro, dice crear incendios y luego apagarlos, la estrategia de la política, ley y orden, law and order, ¿no? Dice Trump todo el tiempo, ¿no? Y cuando empieza la convención republicana, ¿no? No sé si ustedes vieron por ahí algunas imágenes, pero sacan un video, ¿no? Violencia y fuego, y dice, esa es la América de Biden, dice Donald Trump. Lo bonito es que después descubrieron que eran imágenes de Barcelona y eran de hace un par de años,
Bueno, no era necesario si hubieran podido conseguir algunas de Estados Unidos, porque también hay bastante fuego y bastante violencia. En Portland, ¿no? Trump disparó más de 90 tweets que acusaban a los demócratas de no contener la violencia. Es decir, está haciendo un llamado a su base dura y está haciendo un llamado al miedo, ¿no? Un llamado al miedo. Esta es la clave de Trump. Si la gente tiene miedo, piensa Trump, la gente va a votar por mí porque a mí me asocian con la ley y el orden. En cambio, los demócratas son los que provocan el desorden. Ya en la primera elección de Estados Unidos, aquí se metieron ya unos intrusos. Ya se metió alguien ahí a la... Will Rex request remote control of your screen. Decline, ¿no? No quiero que me controle mi pantalla. Will Rex is requesting control of your screen. Decline. No quiero que controle mi pantalla. ¿Cómo quito esto? Dejemos de compartir la pantalla. Ok, la dejo de compartir un momento y ahora volvemos a la seriedad. ¿La puedo compartir nuevamente o volverán a hacer lo mismo? Tal vez por precaución mejor continuemos así. Aquí Para que no nos dice, distraigan. Ask es Will Rex. ¿Cómo lo sacamos de aquí? Name, ¿lo podemos sacar? Sin duda. Aquí se llama Will Rex. ¿Ya lo vieron? Aquí es un Bueno, entonces, lo que tenemos entonces es Trump echando culpa a ¿quién? A los demócratas. ¿Los demócratas qué son? Los que no saben contener el desorden político, ¿no? Entonces, les decía, curiosamente, ya en la elección de hace 4 años, la filósofa Martha Nussbaum, profesora de la Universidad de Chicago, experta en clásicos griegos, escribió un libro fantástico que se llamaba La política del miedo, ¿no? Y ella descubrió en ese momento que lo que había hecho ganar a Donald Trump era que la gente tenía miedo. Bueno, ganar entre comillas, ya sabemos, ¿no? Hace falta ganar el voto electoral, que no el voto popular. Hillary Clinton sacó 2.8 millones de votos más que Trump y perdió la elección. En esta ocasión estamos, justamente por eso decíamos, los estados columpios, los estados clave, ¿no? En donde si se ganan todos, pues ganas la elección, ¿no? Hay un montón de estados que están perdidos, ¿no? Bueno, volveré otra vez a arriesgarme. Jorge, para poder dar paso a nuestros otros interventores. Bueno, yo lo voy a dejar ahí para después hablar de política internacional en el siguiente bloque, que es la segunda parte que me planteaste, Galo. Gracias. Les agradezco mucho y bueno, pues después de que entraron aquí los fanáticos de Donald Trump a sabotear, la libramos. Muchas gracias. Gracias, Jorge. En esa misma línea, bueno, tú has topado un tema medular importante que es, digamos, cómo se ha caracterizado estas nuevas elecciones por esta polarización del electorado y también por la exacerbación de la violencia política como un fenómeno reciente y no común en el espacio electoral estadounidense. Sin embargo, cualquiera podría decir que eso, digamos, era un poco de esperarse porque Donald Trump es un personaje político bastante conocido, no es que fue una sorpresa para nadie, incluso antes de haber ganado las primeras elecciones ya se esperaba que aquello ocurra y como tú bien dices al finalizar tu intervención, a pesar de esas características, pues Donald Trump en las últimas elecciones se impuso ante los demócratas que en un escenario que parecía totalmente improbable, pero ocurrió. Entonces, digamos, creo que ahí hay algunos elementos adicionales que tenemos que ir desmenuzando para comprender realmente cuál es la situación actual del comportamiento del electorado estadounidense en este nuevo contexto donde Trump también ha tenido, digamos, tropiezos importantes, sobre todo en lo que tiene que ver con el manejo de la pandemia, pero también ha resurgido un poco el espíritu, digamos, nacionalista de los estadounidenses más conservadores en tratar de recuperar ese liderazgo y esa supremacía que cada día que pasa se ve más amenazada por una creciente China que le va pisando los talones. Entonces, un poco pensando en ese contexto, Daniel, ¿cómo miras tú ese contexto? ¿Qué otros elementos consideras tú que deben tomarse en cuenta en el contexto actual de estas elecciones, con un partido demócrata, pues que
no parece ofrecer nada muy distinto de lo que ha hecho, lo que ha ofrecido en ocasiones anteriores. Daniel, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Es un gusto estar en este espacio. Bueno, es un gusto reencontrarme con algunos colegas y evidentemente también es una responsabilidad, creería yo, que toquemos estos temas aquí en América Latina. Muchas gracias por la invitación de nuevo. ¿Cómo abordar la temática actual y la situación actual en Estados Unidos? Yo comparto en amplios términos las apreciaciones de mi colega. Fundamentalmente, Estados Unidos se está enfrentando a una crisis política sin precedentes en la historia moderna. Vemos evidentemente el impacto económico de la crisis, ha golpeado de manera profunda a Estados Unidos. La crisis de la pandemia en sí misma ha golpeado especialmente fuerte a Estados Unidos. Ya me referiré más adelante a algunas cifras. Y evidentemente estamos en un contexto de una creciente polarización política en los Estados Unidos. Me da la sensación de un sistema político estadounidense que siempre se preció por una relativa estabilidad en términos bipartidistas, que de una u otra manera mantenía un consenso sobre ciertos valores básicos de funcionamiento del país. Ya no existe eso. Una vez más me da la impresión de un sistema político cada vez más trabado, cada vez más que encuentra dificultades para procesar las demandas de la sociedad. Hay un creciente endurecimiento de las posiciones de los dos partidos dentro, digamos, del sistema político en sí mismo, pero también hay un endurecimiento de los votantes de cada uno de los partidos. Hay la idea, y algunos estudios parecen mostrar que es así, que en efecto hay el Partido Demócrata se ha movido más a la izquierda y el Partido Republicano se ha movido más a la derecha. Entonces, hay una pérdida de consenso básico entre los dos partidos. Entonces, parece que hay una seria crisis del sistema político en Estados Unidos. Lo que remarcó mi compañero es precisamente una de las muestras más preocupantes de lo que está pasando el día de hoy. Hay un tema muy, muy fuerte de violencia política. Milicias de extrema derecha que aparecen para supuestamente resguardar la propiedad privada frente a los protestantes de Black Lives Matter, ¿no es cierto?, en una temporada de protestas que ha visto Estados Unidos de una manera inusitada. Entonces, de manera general, el panorama que yo veo es una vez más uno de extrema preocupación. Justamente, Estados Unidos, uno puede debatir la bondad relativa o no de Estados Unidos como potencia hegemónica, pero es la potencia hegemónica. Personalmente, yo sí adscribo a la idea en las relaciones internacionales de que hay un orden internacional, que para bien o para mal fue construido e instituido por Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, al calor de la Guerra Fría, la consolidación de un poderío estadounidense a nivel mundial después de la caída de la Unión Soviética, y fundamentalmente la idea de que este orden internacional depende en gran medida del liderazgo que Estados Unidos le pueda dar, ¿no es cierto? Podemos tener visiones negativas o positivas de ese liderazgo, pero ese liderazgo está ahí. Y en gran medida el sustento material del orden político internacional es el poderío estadounidense. Y precisamente estamos viendo, no sé si podría sonar un poquito catastrofista, pero si la Unión Soviética implosionó en 1991, Estados Unidos parece que podría estar implosionando en el año 2021, ¿no es cierto? Y con ello el sustento fundamental del orden internacional. Es decir, la crisis estadounidense tiene clarísimas repercusiones a nivel mundial por distintas entradas, ¿no es cierto? Entonces, por eso es mi preocupación fundamental. Entonces, para referirme, me avisan por favor cómo estamos con el tiempo, si
si todavía me avisan cuando ya se me acaba el tiempo para también darles oportunidad a mis compañeros. Estoy pendiente, no te preocupes. Muchísimas gracias. Entonces, a nivel económico, les decía, bueno, a nivel de la salud pública, los Estados Unidos ha estado especialmente golpeado. Estamos viendo que al día de Estados Unidos registra 6.296.000 casos y 189.000 muertes. Estados Unidos es el país del mundo que más casos tiene y más muertes por el coronavirus registra. El impacto económico, evidentemente, es extremadamente fuerte. Comparando los meses de abril y junio de 2019 y de abril a junio en 2019, con de abril a junio de 2020, una caída de 32,9% del PIB. O sea, es una crisis demoledora, con un impacto muy importante en más de junio de 2000, Daniel, ese nivel perdón que te corte. Perdón que te corte, parece que estás teniendo un poco de problemas de conexión porque estos últimos 2 minutos prácticamente no te escuchamos. Entonces, pues quisiéramos retomar el diálogo contigo en unos minutos. Ojalá pues, se pueda solventar ese problema técnico. Es una lástima porque la solución podría ser, si me permiten... apagar el video, dices tú. Esa sería, creo que, la opción más, por lo pronto. Yo me regresaré si mejora la situación. Hagamos no la sé prueba. Si continuamos de esa manera. Sí, hagamos la prueba. Si puedes retomar, estabas dando los datos y al dar los datos fue la parte que ya no te escuchamos con claridad. Si puedes retomar desde ahí, por favor. Bueno, sí, justamente, perdón que tenga que apagar la cámara en este momento, pero sí, estamos hablando de un golpe muy fuerte en la economía estadounidense, 32% de caída en relación al periodo de abril y junio del año pasado, y junio de este año. Es un golpe muy fuerte en términos de empleo. Hay en su punto más alto del desempleo al 14.4% de la población y en este momento bajó al 0.4%. Y está lo que ya mencioné y lo que mencionó Melega, las protestas de Black Lives Matter en contra de la violencia que se considera la violencia desmedida de la policía en contra de la acción negra, en el contexto precisamente de lo más fuerte de la pandemia. No obstante, la gente salió la calle en los números que precisamente mostró mi colega. Tenemos evidentemente empezó el 25 de mayo de 2020 y los casos de violencia policial han parado de aparecer, sea porque han dado nuevos casos en distintas partes de Estados Unidos y también porque han sido a la luz recientemente casos de los que antes no sabía, ¿no es cierto? Solo mencionar algunos nombres y antes de la pandemia estaba el caso de Ahmaud Arbery en South Georgia, ¿no es cierto? En el sur de Georgia, y realmente luego de ese es el caso de George Floyd, todo el mundo conoce, que es el que precisamente suscitó esta serie de protestas en los últimos meses. La muerte de Breonna Taylor, ¿no es cierto?, por un tiroteo de la policía. Y por supuesto, todas las marchas se acuerdan estos personajes afroamericanos que fueron siendo asesinados en los últimos años, a lo largo de los últimos años en Estados Unidos. Oyen de nuevo los nombres de Michael Brown, de Garner, de Freddie Gray, de Trayvon Martin. Es decir, hay un hastío por parte de una buena parte de la población de Estados Unidos con respecto a esta situación racial, ¿no es cierto? Y finalmente, ¿no es cierto? Quisiera referirme a esto nada más para hacer esta primera intervención. Está lo que ya mencionaba, ¿no es cierto? El tema de polarización política e ideológica. Claramente, desde comienzos del siglo XXI hay un proceso muy, muy claro de polarización ideológica, en el sentido de que hay un consenso sobre estos valores fundamentales políticos y económicos entre los dos partidos y los votantes de los dos partidos en los Estados Unidos. Así que es un proceso de largo plazo.
Esto se aceleró claramente con la presencia de Obama. Ustedes recordarán el ascenso del Populist Tea Party Movement, que coincidió precisamente con la presidencia de Barack Obama, y se fue avanzando a lo largo del tiempo, y en gran medida Trump es el resultado de progresiva polarización política estadounidense. En otras palabras, los votantes republicanos se olvidan mucho más a la derecha, y hay la acción de que los votantes demócratas se han movido para la izquierda. Como digo, ese contexto de creciente polarización política, emerge la figura de Donald Trump. Y es alguien que yo creo que de manera deliberada, en términos de objetivos políticos personales, ha manipulado la opinión pública estadounidense. Es alguien que conoce muy bien qué son esos hilos con los cuales ver a su base electoral en temas de nación, en temas de violencia, en los temas económicos, temas como la seguridad social, los seguros de salud. Es decir, es alguien que sabe muy bien manipular esas fibras de una buena parte de su electorado. Y esto muestra en unas cifras muy concretas, en el sentido de que el apoyo a Donald Trump se ha mantenido más o menos constante a lo largo de su presidencia, ¿no es cierto? Alrededor de entre el 38-45%, y el nivel de rechazo entre los republicanos mantenido, entre los demócratas ha mantenido constante, y mismo el apoyo a nivel de los republicanos. Hasta el momento, un promedio del 87% de los republicanos han aprobado el trabajo que Trump, en contraste con el 6% piensa lo mismo de los demócratas. Entonces, en este contexto de polarización política, nos encontramos en la siguiente situación. Hacemos las cifras, con las que yo cuento cifras al día de hoy. A nivel nacional, Biden tiene el 5% del voto, y Trump tiene el 42%. Así que Biden tiene una ventaja importante. Ahora bien, entramos aquí a algo muy peligroso, otra novedad con respecto a ese ciclo político en Estados Unidos. Primero, ya lo mencionó de manera muy clara el colega, es el de la violencia política, pero un segundo elemento novedoso tiene que ver el hecho de que activamente, de manera explícita, Donald Trump, como de los candidatos, está cuestionando la calidad del proceso electoral, está cuestionando que las elecciones que vayan a dar el 3 de noviembre en elecciones justas. Él está dando muchas señales retóricas de que podría, dadas ciertas condiciones, no aceptar los resultados de las votaciones. Hay la expectativa de una buena proporción de votantes estadounidenses van a votar por medio del correo. Y hay también signos importantes de que de manera deliberada Donald está debilitando los colegios públicos de Estados Unidos, ¿no es cierto? Ahora sí estamos ya con el tiempo justo. Hay Dante. dudas crecientes de parte de los partidos, pero especialmente el plano económico. Sí, muchas gracias. Simplemente que dejar en claro que además de la violencia política, otra preocupación en las elecciones del día de hoy tiene que ver fundamentalmente con la confianza en que van a ser justos el proceso electoral y las eficacias que Donald Trump ha levantado. Gracias, Daniel. Qué pena, tenemos todavía un poco de dificultad en escucharte. Sí mejoró bastante, pero de todas maneras está como que bastante entrecortado. Esperamos que para tu segunda intervención pues ya la conexión fluya un poco más y te podamos escuchar mejor. Has aportado algunos datos interesantes sobre, digamos, las últimas encuestas. Se contraponen un poco con lo que yo escuché estas últimas horas, en donde más bien se hablaba de un repunte de Trump en estos últimos días. No tan significativo, pero sí que va estrechando el margen, ¿no? Porque en un inicio se hablaba, como decía Jorge también, me parece que hablaba de una diferencia de 7 puntos, dándole la ventaja a Joe Biden, pero de lo último que yo pude leer, pues más bien lo que se veía es que esa ventaja se va cada vez estrechando más, y eso justamente es lo que debería llamar la atención.
toda vez que pues hay todos estos fenómenos que se están desarrollando simultáneamente, el tema de la polarización. Tú has hablado también un poco de no sé si una radicalización, pero sí cada vez menos consenso entre demócratas y republicanos. Habría que ver en qué aristas específicamente. Yo me atrevo a pensar que se trataría más bien de disensos en temas de política local, porque más bien en política internacional, eso ya lo veremos en el segundo bloque, parece que más bien por ahí la vía es la misma, lo que se usan son estrategias o mecanismos distintos, pero parece que más bien la visión sí es compartida. En todo caso, tú vas más por esa línea, digamos, de abordar esto como una posible crisis del orden mundial imperante, lo cual efectivamente es algo muy preocupante porque la historia da cuenta de que cada vez que ha habido una reorganización o reconfiguración del orden mundial, las consecuencias han sido nefastas a nivel planetario, ¿no? Siempre ha terminado, digamos, con una ruptura muy violenta de cómo se ha traspasado, o sea, ha redistribuido el poder y cómo se ha reconfigurado ese orden internacional. Un poco en esa misma línea, pues quisiera darle la palabra a Francisco, no sé si nos estás escuchando, Sí, sí, para señor. complementar un poquito estas ideas también, tal vez también entendiendo un poco el estado en el que se encuentran en este momento las finanzas, la economía, tanto norteamericana como regional, y de qué manera eso puede impactar en la voluntad o en las opciones del electorado estadounidense, que tampoco creo que quiera aceptar una pérdida de la hegemonía económica de Estados Unidos. A pesar de los datos que nos ha dado Daniel, pues habría que ver también qué sectores son los que están detrás de las campañas de ambos candidatos. O sea, nosotros sabemos que Trump, digamos, es el gran referente del empresariado. ¿Quiénes están detrás de Joe Biden? ¿Y por dónde iría, por ejemplo, también la elección de voto de los sanderistas que se quedaron en el camino, ¿no? ¿Qué pasa con todos aquellos que apoyaban a Bernie Sanders y que ahora pues no les queda otra alternativa más que optar por Biden o Trump? Yo entendería que escogerían más bien el mismo camino de los demócratas, pero eso no es necesariamente así. Francisco. Sí, efectivamente, Galito. Primero agradecer a todos los colegas presentes, que acompañan en el panel, a Jorge, a Daniel, un saludo fraterno para todos ustedes y nuevamente gracias por la invitación. Solo para dejar un poco, digamos, o asentar algunos datos o algunas ideas sobre el contexto actual de la elección en Estados Unidos. Evidentemente, ya como lo mencionaron tanto Jorge cuanto Daniel, el tema del manejo de la pandemia por COVID-19 ha sido uno de los temas fundamentales que se ha tratado en este 2020, que ha tenido efectivamente un coletazo, o que ha sido un coletazo para la administración Trump. Sin embargo, de aquello, quiero mencionar que, por ejemplo, en las encuestas sobre la credibilidad del manejo de la crisis por parte de Donald Trump, aparte de sus ideas negacionistas y también sobre el origen del virus, hay que decir que Trump nunca estuvo por debajo del 35%, digamos, de aprobación, lo cual evidentemente llama la atención porque al menos uno creería que, o a partir de lo que puede investigar y puede localizar, tanto en los medios de comunicación cuanto en las redes sociales, efectivamente había un nivel de rechazo aún mayor. Sin embargo, esto no ha sido tan evidente. Y además, y complementando la idea esta de los 8 puntos que separan justamente en las encuestas, hoy estaba revisando justamente la encuesta de Real Clear Politics, que habla sobre esta diferencia de 8 puntos. Yo ahí quiero agregar un tema, que es muy importante también revisar lo que pasó desde 2016. Y yo me quiero centrar mucho más en ese tema, ya que los colegas han desarrollado de manera muy interesante y acertada los temas, por ejemplo, como Black Lives Matter o la polarización y la división social que existe en Estados Unidos. En este sentido, uno de los primeros puntos que quiero mencionar es que justamente en 2016, y sobre todo en el enfoque de las encuestas y de lo que terminó siendo el resultado electoral, hay un voto avergonzante, si se quiere,
¿sí? De una base que no está o no hace muy público, si se quiere, su adherencia hacia la candidatura de Donald Trump, pero que sin embargo se manifiesta ya en términos electorales. Y probablemente eso se irá viendo, digamos, conforme pasen los días y ese ajuste de esta brecha que estamos mencionando para que en uno de los resultados o uno de los, digamos, de los resultados esperados sea que Trump gane la presidencia. Sin embargo, me quiero centrar en justamente el inicio de la presidencia de Donald Trump. Donald Trump era ese candidato que se presentaba como el tipo por fuera del establishment, ¿sí? Del establishment político norteamericano, por una parte, y que adicionalmente llegaba con esa figura, o digamos, con ese entorno de el sueño americano, que ya no es tan sueño americano, eso lo podemos discutir después, pero justamente ese hombre que, a diferencia digamos, del sueño americano original, tuvo los medios económicos y financieros suficientes para construir su imperio y su fortuna, pero que ya en términos económicos, una vez que llegó al Salón Oval en Washington, lo que básicamente comenzó a hacer es, y anclado en su estrategia de America First, buscar una renegociación sobre todo de los tratados de libre comercio que tenía con sus socios, que en algunos casos en realidad no fueron bien recibidos por quienes han sido incluso aliados históricos. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, a la renegociación del tratado con Canadá y con México por una parte, algunos tratados también con países del Asia, todo esto en el marco de su estrategia, como dije, America First. Además de esto, me parece que hay que señalar justamente que en este contexto, si se quiere, en el contexto financiero, económico, uno de sus mayores rivales siempre ha sido China, y con lo cual creo yo lo dejaría como un poquito flotando para en la segunda sección abordarlo de lleno, pero que implicó básicamente, y semanas antes nada más ya digamos de la confirmación del COVID como una pandemia de carácter global evidentemente, que básicamente Donald Trump llegó a un reacuerdo comercial, si se quiere, con China, el cual implicaba básicamente una compra o una inversión china de 200.000 millones de dólares en compra de bienes y servicios, algo que ha sido una de las puntas de lanza de Trump para esta campaña, pero que sin embargo ha sido un proceso sostenido, digamos, durante sus cuatro años de presidencia, porque estas luchas, si se quiere, con socios comerciales muy importantes, significó también incentivos, le hace entre paréntesis subsidios, aunque no se lo reconoce de esa manera, pero incentivos a estados claves. Y, por ejemplo, me refiero al sector agrícola, en el cual tengo mucha más expertise, si se quiere, y en el cual estos estados, los productores, recibieron subvenciones durante estos años para, digamos, paliar los efectos de estas medidas coercitivas que iban tomando o retaliaciones comerciales que iban tomando los socios de Estados Unidos. Entonces, me parece esto un tema muy importante porque al final del día, la base electoral de Donald Trump, si se quiere, siempre estuvo confiada y apuntaba justamente a este proceso interno de, si se quiere, apalancamiento de la economía. Y eso también tiene digamos, un resultado tangible, o podría tener un resultado tangible en la elección. Un segundo tema que me parece importante abordar es el tema de la política esta de la posverdad, en la cual básicamente Donald Trump es uno de los, digamos, si se quiere, un gurú, porque es una persona que ha buscado, a diferencia, digamos, de
de presidentes o de los tradicionalismos o los convencionalismos, ha buscado una interacción directa con sus votantes y también con la gente que no está de acuerdo con sus políticas. Con eso también ha entrado, digamos, dentro de esta estrategia populista en una batalla contra el mainstream media, a pesar de que los grandes medios corporativos estadounidenses en algunos casos siempre dan pie o dan pantalla a su retórica, pero sí que ha buscado este espacio que, digamos, hace unos 10 años tal vez no imaginábamos la magnitud en la cual se podía desarrollar, pero era esta vinculación más directa con el electorado. Y también, contestando un poco lo que comentabas, de cuáles serían los grupos que están detrás, digamos, de cada uno de los tanto de Biden cuanto de Trump. Quiero señalar que, por ejemplo, Trump tiene un voto duro que se consolidó en la elección de 2016 y que estará muy seguramente presente en esta elección, que es, por ejemplo, el voto del denominado cinturón bíblico, ¿no? Que son básicamente estados del sureste de Estados Unidos, los cuales son cristianos evangélicos y que y que son una base electoral muy, muy importante para Trump. De hecho, se calcula que es aproximadamente un 25% de los votantes a nivel nacional que se adscriben o se adjuntan, si se quiere, al cristianismo evangélico. También ahí, y dejándolo un poco en el tapete para el siguiente bloque, me parece que es interesante mencionar que otro de los grupos que siempre está detrás de Donald Trump, por ejemplo, es el lobby israelí. No olvidemos la decisión histórica que toma Trump de trasladar la embajada hacia Jerusalén y todo el apoyo que ha tenido no solo de Donald Trump, sino del vicepresidente Mike Pence, del secretario de Estado, es decir, de todo el aparataje, si se quiere, de todos los tomadores de decisiones que han estado impulsando esta política, lo cual se traduce en el sistema doméstico estadounidense, se traduce en los famosos lobbies, que son quienes apoyan monetariamente a uno u otro candidato. Entonces, en ese sentido, me parece que, por ejemplo, al día de hoy Biden hace una apuesta por conquistar, si se quiere, a grupos que han sido confrontados en este escenario de polarización, de división social, como es el grupo de los afroamericanos, grupos importantes, ¿no? Que pueden traducirse no solo en apoyo económico, sino también al final del día en votos. Y sí, yo ahí también quiero hacer una referencia a lo que señalaba justamente Daniel sobre el tema de digamos, de un escenario electoral ajustado, que es lo que Trump ya viene mencionando. Trump ha puesto en tela de duda, por ejemplo, en el marco de la pandemia, el voto vía correo, ¿no? Y el potencial desconocimiento de las elecciones. Entonces, me parece que juntando todos estos elementos, vemos que en estos 4 años esta estrategia de América Primero implicó, si se quiere, un reforzamiento de su base electoral interna, con el tema también de ley y orden, pero además se proyecta, me parece, de manera, digamos, desde un punto de vista electoral y para su equipo de campaña, desde un punto de vista interesante para lo que puede lograr en estas elecciones. Ahora bien, ¿qué es lo que implicó justamente que Donald Trump esté estos 4 años al frente de la potencia hegemónica en declive? Bueno, pues hay algunos, y ya desde los diversos enfoques teóricos de las relaciones internacionales, por ejemplo, hay académicos desde una línea ecléctica, por ejemplo, como Barry Busan, que hablan de un mundo plural, un mundo hacia el cual caminamos y un mundo en el cual no existen, si se quiere,
evidentemente no hay un liderazgo hegemónico. También, y por el lado liberal, por ejemplo, se habla incluso de manera fuerte y que queda ahí para el debate posterior, el tema del fin del orden liberal como lo conocemos, de ese orden liberal que Estados Unidos construyó a partir de las normas, de Cyril régimen, las instituciones que fue posterior a la Segunda Guerra Mundial y que, bueno, se vio fortalecido desde la caída de la Unión Soviética. Pero que hoy puede, y para algunos liberales, justamente Trump y su estrategia hacia adentro ha hecho o ha permitido que este orden liberal estadounidense, como lo concebíamos, sea minado, ¿sí? Y en ese sentido se plantean algunos escenarios futuros, por ejemplo, liberales como Eikenberry plantea, si se quiere, un orden liberal internacional recargado, ¿sí? En el cual nuevamente Estados Unidos, y es a lo que le apuestan los liberales, que Estados Unidos retome justamente primero la confianza con sus socios tradicionales, que se ha visto afectada en estos 4 años, y que también eso le ayude a, en algunos casos, cooperar y en otros contener las amenazas que se aproximan, digamos, o que se visualizan desde el extranjero. Y también tenemos, digamos, desde la visión realista, incluso una visión, si se quiere, realista, ofensiva, en la cual podemos nombrar a John Mearsheimer, tenemos este escenario que él no descarta de un conflicto o de conflicto internacional, por ejemplo, con países como China, ¿no? En el cual, si se quiere, hay una competición en seguridad muy fuerte, en el cual creo que temas que se podrían ampliar en el segundo bloque. Pero digamos, en este contexto me parece que es un contexto de mucha polarización, un contexto o un escenario nunca antes visto, en el cual estamos todos convocados para el mes de noviembre y ver justamente qué puede continuar o cuál es el desenlace que puede tener tanto una reelección de Trump o, en el caso de darse, la elección de Joe Biden. Que, digamos, también Biden, si se quiere, los disensos, y como tú bien lo mencionabas, de estos disensos con Trump son más a nivel doméstico antes que a nivel internacional. Entonces, por ahí me parece que están algunas claves que tenemos para el análisis. Ese sería como el aporte en este primer bloque. Muchas gracias, Luis Francisco. Bastante completo el análisis para complementar, digamos, lo que ya habían mencionado también Daniel y Jorge. Sí, en realidad es complicado para quienes no somos parte del electorado directo, como lo había dicho en un inicio, ¿no? O sea, la influencia que tiene Estados Unidos es tan grande que en realidad el electorado debería ser el mundo entero, pero como no lo somos, nosotros somos meros espectadores de lo que puede ocurrir ahí, y en esa línea, la visión y el enfoque que tenemos de cómo se van desarrollando los hechos, de cuáles son, digamos, cómo desmenuzamos las propuestas o las agendas que cada uno de ellos manejan, cada uno de los candidatos maneja, puede tener un enfoque bastante distinto, por no decir diametralmente distinto de cómo lo ve el electorado directamente en Estados Unidos. Estaba leyendo algunas acotaciones que se ponían en el chat que me parecían interesantes, un poco poniendo en tela de duda esta distinción tan radical que puede existir entre los demócratas y los republicanos, al menos ante los ojos del mundo. Es evidente que para lo que tiene que ver con política internacional, Estados Unidos ha manejado una línea continua, ¿no? No han habido puntos de disrupción importantes, y los pocos que han intentado existir son precisamente aquellos que no han tenido continuidad. Por ejemplo, en la presidencia de Jimmy Carter, que trató de flexibilizar en las épocas de la Guerra Fría el intervencionismo estadounidense. Eso justamente le costó a él la reelección, y fue de los pocos presidentes que no pudo ser reelegido. Más bien, el electorado estadounidense siempre ha sintonizado más con la misma línea de manejo de la política internacional,
de Estados Unidos. Y con eso me refiero específicamente a la postura que tiene el país frente a sus directos competidores y frente a los rivales a quienes les ha, digamos, etiquetado o ha identificado, posicionado como tal a lo largo de muchos años. Por eso, de lo que se ha podido escuchar este último tiempo, vemos que no existen, al menos a la luz un poco de este enfoque más externo, no existen diferencias tan sustanciales en cuál sería, digamos, la postura de Estados Unidos frente a sus antagónicos históricos, por ejemplo, con Irán, por ejemplo, con Rusia. En ambos casos, pues, sabemos un poco cuál va a ser la línea. Sí existirán tal vez matices que a nuestros ojos no serán significativos, pero sí para el electorado directamente estadounidense. Por ejemplo, la adhesión al Pacto de París, al Acuerdo de París que Joe Biden digamos, ha ofrecido. También el retomar el tema del pacto nuclear con Irán, que tal vez no cambie mucho las cosas, pero bueno, vuelve un poco a la línea Obama, ¿no? En ese sentido. Entonces, un poco moviéndonos ahora sí en esa línea más amplia de cómo será, cuáles deben ser las expectativas que tenga el mundo y la región latinoamericana ante estos dos escenarios, sea la victoria de Joe Biden o Donald Trump. Vamos a iniciar este segundo bloque, ¿no? Abriendo un poco ese paraguas de ideas de digamos, es que todo el mundo, todas las regiones del mundo van a sentir el impacto de las elecciones de la misma manera, o de qué manera podrá ser más distinto o tendrá repercusiones más radicales el triunfo de uno sobre otro. Es decir, ahí hay algunos elementos que podríamos analizar. ¿Qué grupos y sectores, es lo que habíamos dicho, qué grupos y sectores están atrás de cada candidato y de qué manera eso puede repercutir en el posicionamiento, la política exterior de Estados Unidos frente a países específicos o regiones específicas? ¿Qué lugar va a ocupar América Latina en ese aspecto, ¿no? Es decir, esperamos con Biden un nuevo acercamiento con América Latina, pero desde una diplomacia más multilateral, o digamos, con Trump tal vez esperaríamos la misma línea dura, ¿no? Del intervencionismo clásico, desde las presiones económicas, pero por ejemplo hay posturas específicas que no van a cambiar. Sabemos muy bien que la postura frente a Venezuela, por ejemplo, no va a ser distinta ni con Trump ni con Biden. ¿Qué esperaríamos un poco en ese sentido también en los temas económicos? ¿Qué lugar van a ocupar China, Rusia e Irán? ¿Y qué le esperan a los procesos de integración en curso que América Latina ya ha impulsado en distintos bloques? ¿Qué se esperaría de la OEA, de los organismos multilaterales? Estas son algunas, digamos, de los cuestionamientos, de las interrogantes con las que quisiera abrir este segundo bloque y darle la palabra, pues así nuevamente a Jorge para esta segunda fase del análisis. Te escuchamos, Jorge. Bueno, además de esta importante pregunta, por ahí veo que alguien preguntó sobre Kamala Harris y su peso, ¿no? en la elección. Ella de alguna manera representa esas minorías, representa el mundo, que como dice bien Galo, no está representado, de alguna forma ahí está representado en sus minorías, ¿no? El mundo sí vota, ¿no? En sus propias minorías, por así decirlo, ¿no? Claro, no en la manera en la que lo plantea Galo, pero algo hay de esto, ¿no? De hecho, el electorado de Trump ve a estas minorías justamente como los exteriores, como los extranjeros. Lo de Kamala es muy importante, sí que va a importar mucho, ¿no? Es mujer. Acuérdense que los mejores estudios que hubo sobre la elección intermedia, la elección por los congresistas hace un par de años, demostraron que sobre todo los demócratas tuvieron un repunte, lograron derrotar en algunos distritos clave a los republicanos, ahí en donde pusieron mujeres candidatas. ¿Por qué? Porque pues una mujer, dado los ataques brutales que Trump ha hecho contra las mujeres, pues blanca, negra, asiática, mexicana, lo que ustedes quieran, pues siempre se siente agraviada, ¿no? O sea, sí es un talón de Aquiles de Trump el problema de las mujeres. Acuérdense que Trump ha expresado una total menosprecio por la agenda
de la equidad de género, ¿no? Bueno, respecto a la política exterior, efectivamente, ¿no? Hay matices. Preguntan también por regiones, ¿no? Pero para hacerlo un poco más express, digamos, concentrémonos en algunos países simplemente. Rusia, por ejemplo, el Comité de Inteligencia del Senado ya tiene su conclusión y emitió un documento de más de 1000 páginas. Los rusos sí intervinieron en la elección de Donald Trump hace 4 años, sí ayudaron a Donald Trump. Los republicanos mismos tuvieron que admitir, aunque cambiaron la palabra, en lugar de hablar de una conspiración para que ganara Trump, ellos dijeron hubo coordinación, ¿no? Así de cínicos son los republicanos a estas alturas. No habrá juicio político para Donald Trump por este asunto, simple y sencillamente porque los republicanos tienen mayoría en el Senado, ¿no? Eso hará alguna pequeña diferencia, algún matiz. Si Biden gana, la relación con Rusia no será tan amistosa. Además, recordemos que los Biden tienen sus negocios en Ucrania y Ucrania ha tenido recientemente algunas disputas con Rusia, ¿verdad? Entonces, ese es otro matiz que habría que anotar. Otro matiz es China, ¿no? Aquí el problema es que, según las últimas encuestas, el 71% de los norteamericanos considera que China tiene una mala imagen de China, ¿no? Entonces, el mismo Biden ha tenido que hacer un discurso un poco más también anti-chino, de alguna manera, aunque es un gran conocedor de China. Él estuvo desde que era Baby Biden, así lo dijo él, ¿no? Cuando era senador en el año 79 y se reanudaron ya en ese entonces era senador, se reanudaron las relaciones Estados Unidos-China con el presidente Carter y él estuvo en esa comitiva, ¿no? Entonces conoce muy bien China, sabe muy bien quiénes son los líderes chinos, pero de momento en la campaña tiene que mostrarse un poco anti-chino. Ha dicho, por ejemplo, que los aranceles, pues es una cosa que no las va a quitar. Hay que analizar cuántos empleos norteamericanos se protegen gracias a esos aranceles. Seguramente que cambiará su postura en ese sentido, pero buscará algo a cambio. La cosa más sustancial que yo veo en estos matices de relaciones, claro que Estados Unidos siempre será pragmático, pero la cosa más sustancial que yo veo es la ampliación de la agenda. En el caso de México, la agenda de Trump con el gobierno de México, pues se redujo a un canal que era la relación personalísima del presidente López Obrador con el presidente Trump. Era una relación de amistad, de admiración mutua. Así lo dijo el presidente López Obrador en su carta de julio de 2018, cuando le dijo, somos muy parecidos. Los dos somos anti-establishment, somos políticos de los márgenes, los dos hemos sido atacados por nuestros enemigos, etcétera, etcétera. Los dos son víctimas del sistema y los dos llegaron al poder y los dos le cumplen a la gente, dice en esa carta López Obrador a Trump, y Trump responde cortésmente también. Entonces, primer punto, el canal, si gana Biden, va a ser más institucional. Sin duda que no va a ser tan personal la manera de relacionarse con quien le cae bien, con quien le cae mal, ¿no? Con Xi Jinping en China, pues ha dicho también, es que me cae muy bien, ya de pronto le cae muy mal, ¿no? Pero por el coronavirus, pero en general vemos que ha dicho muchas veces que es un gran gobernante, ¿no? Es muy personal, es muy voluble la relación y eso va a desaparecer. Yo creo que Biden va a tener líneas mucho más serias de acción si es que gana, ahí sí habrá un cambio importante. Ahora, la ampliación de la agenda, me refería hace un momento a esto sin explicarlo. La agenda, por ejemplo, en el caso mexicano, se reduce solamente a que el gobierno de México detenga la inmigración, ¿no? Se ha dicho en México mucho, y lo ha dicho el propio Trump también, que México está haciendo las funciones de ese bello muro, como dice Trump, ¿no? Ese bello muro que va a detener a los migrantes. ¿Cómo lo ha hecho? Bueno, pues hemos puesto nuestro propio muro de Guardia Nacional, de policía manejada directamente desde el gobierno federal para detener migrantes, ¿no? ¿Desde dónde? Pues desde el Suchiate, desde el sur de México,
que de entrada no entren a Guatemala. Esa es prácticamente la única cosa que le ha importado a Trump en esa agenda de política exterior con México. México no es un tema que le importe mucho, ¿no? Se ha rastreado mucho en los libros que se han escrito sobre Trump, de gente que conoce a Trump, este libro de La Furia, y luego el libro de su hermana, y etcétera, etcétera, y se ha rastreado, y México no aparece prácticamente, ¿no? No es tan importante México para Trump, más que de vez en cuando para decir echarnos la culpa de alguna cosa, pero la agenda realmente la centra solamente en migración. Biden ha dicho que la agenda estará centrada en otros temas. Democracia y medio ambiente le interesan mucho a Biden. No solamente migración y narcotráfico, sino democracia y medio ambiente. Y eso sí que va a ser un cambio importante, ¿no? Porque recordemos que Estados Unidos pues da financiamiento, y da financiamiento de acuerdo a los intereses coyunturales de cada presidente. Por ejemplo, tenemos en México muchas organizaciones de la sociedad civil que dependen mucho de los recursos, por ejemplo, del Departamento de Estado de Estados Unidos, muchas organizaciones de derechos humanos que vieron secas sus nóminas y sus posibilidades de investigación, simple y sencillamente porque no era una prioridad para Trump apoyar esto, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí hay una importancia. Hay fondos de apoyo, por ejemplo, para Centroamérica, los había, para el desarrollo de Centroamérica, que Trump puso en cero. Desapareció los fondos de apoyo de desarrollo para Centroamérica. Ahí está también una de las explicaciones de las caravanas de migrantes, ¿no? Yo creo que sí hay matices, son muy importantes, sí puede cambiar mucho. Cosas que no son de política propiamente exterior, pero que nos van a afectar, por ejemplo, en el caso mexicano. Biden dice, nosotros vamos a impulsar las energías limpias. Bueno, pues López Obrador apuesta aquí porque sigamos fortaleciendo las energías sucias, petróleos mexicanos. Eso le dio algo de aire a petróleos mexicanos, pero si Biden llega, ha prometido un gran paquete de estímulos para energías limpias. Además que regresará a Estados Unidos a los acuerdos de París. Preguntaban por ahí en el chat sobre el multilateralismo, sobre los organismos multilaterales. Entonces, va a haber una preocupación por el medio ambiente, como no la hay con Trump. Y esa preocupación por el medio ambiente va a pegar muy rápidamente a México, porque tiene muchas materias de castigo, que además en el marco del TEMEC, aunque no es un acuerdo propiamente medioambiental, pues habrá algunas medidas por ahí, ¿no? Gracias, Jorge. Bueno, pues aquí paro mi intervención. Gracias, Galo. Guardemos estas ideas justamente para el bloque de respuestas de las preguntas, en donde efectivamente han surgido algunos temas importantes. Quiero, para efecto de poder respetar el tiempo y que nos quede pues suficiente tiempo al final para también analizar estos últimos puntos, darle la palabra nuevamente a Daniel. No sé si tal vez, Daniel, ya te escuchamos mejor, si tal vez mejoró la conexión para que pues darte la palabra y complementar un poco aquí con algunas ideas que se han presentado. ¿Nos escuchas? Bueno, parece que no está conectado en este momento, tiene algunos problemas técnicos, entonces vamos a darle... ¿Me escuchan ahí? Ahí creo que ahí te escuchamos, Daniel, justo. Por favor, Justo cuando dime íbamos a si hay algún problema con el video. te escuchamos un poco entrecortado, la verdad, pero te escuchamos. Intentamos hacer el video y ver cómo nos... ojalá, bueno, avise si hay problema con audio. Bueno, sobre el tema de la política exterior estadounidense, sí hay algunas cosas que... quisiera hablar en primer lugar de lo que se considera, lo que yo observo por un giro retórico de 180 grados en el curso de la política exterior estadounidense que tiene lugar con Trump. Yo creo que para cualquier persona que sigue la política internacional, sigue las relaciones internacionales, escucharle a Trump hablar en las asambleas generales de las Naciones Unidas cada septiembre es para quedarse con la boca abierta, ¿sí? Es un giro impresionante.
Tradicionalmente Estados Unidos ha tenido un discurso, se quiere, globalista, ¿no es cierto? Es el discurso soniano en las relaciones internacionales, la idea de que Estados Unidos es una nación excepcional y que no solo por el ejemplo, sino que también por su actividad, la misión de Estados Unidos es hacer al mundo seguro para la democracia. En otras palabras, es una política exterior activista, concentrada en expandir la libertad y la democracia a todo el mundo, ¿cierto? Ejes fundamentales de la política exterior estadounidense: el mantenimiento de liderazgo global, la claridad de liderazgo moral de Estados Unidos en el mundo, la defensa y la promoción en orden internacional y es decir, sustentado en instituciones internacionales, en el multilateralismo, defensa y cuestión de la libertad, la democracia y los derechos humanos, y evidentemente esta cuestión geopolítica, la prevención del surgimiento de hegemonías regionales en Eurasia, particularmente periferias de Eurasia, Europa Occidental. Estados Unidos tiene una presencia militar directa a efecto, lo mismo en el Medio Oriente y clarísimamente en el este de Asia, su sistema de alianzas laterales en Asia. Entonces, Estados Unidos, en otras palabras, desde, yo diría, Woodrow Wilson hace años, hasta Donald Trump, hasta Barack Obama, me han dicho, mantenía este discurso universalista, el discurso de la política exterior wilsoniana que se conoce. Pero Trump, por lo menos a nivel retórico, da un giro de 180 grados. Él menciona, es más, en sus discursos ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, cosas como, y si permiten ver un poquito mis notas, que son, como yo digo, emocionantes para quienes seguimos la política internacional. Dice Trump en su discurso ante la Asamblea General de la ONU en el 2019, dice: el futuro no pertenece a globalistas, el futuro pertenece a los patriotas. Esto porque no quiso de nacionalistas, porque puede sonar muy duro para tus oídos. Estados Unidos siempre va a coger la independencia y la operación por encima de gobiernos globales, control y dominación. Dice: yo honro el derecho de cada nación a seguir sus propias costumbres, creencias y tradiciones. Ojo que esto es radicalmente en contra de lo que Estados Unidos ha venido diciendo siempre. Democracia y libertad, valores universales, no son valores estadounidenses, ha sido el discurso tradicional estadounidense. El amor a nuestros propios países hace que el mundo sea mejor para todas las naciones. Por lo menos a nivel retórico, un giro de 180 grados, igual el abandono de un globalismo. Cabría, claro, poner en duda esto, hacer un giro radical a nivel retórico, ¿no es cierto? Estados Unidos mantiene su alianza con la OTAN, a pesar precisamente de críticas muy abiertas que Trump al hecho de que los presupuestos militares europeos no han llegado a los niveles satisfactorios. Cosa interesante, los últimos presidentes estadounidenses, George W. Bush, Barack Obama, han hecho la misma crítica. Lo único es que Trump, ya sabemos cómo es Trump, es el más directo en reclamarles a los europeos que suban sus presupuestos militares. Está también el mantenimiento de las alianzas con los países del Pacífico. Es un fenómeno que se ha dado en los últimos años, yo diría en los últimos años. Sucedió clarísimamente con George W. Bush, sucedió clarísimamente con Obama y está ocurriendo con Trump. Hay una desconfianza de los países del este de Asia con respecto a las garantías de seguridad que realmente Estados Unidos les ha dado, y especialmente en contexto de la escena de China, ¿no es cierto? Entonces, sí, a pesar de que el retórico es, yo diría, de 80 grados, creo que hay más elementos de continuidad que de cambio en la política exterior de Estados Unidos a nivel global. Como digo, simplemente a nivel retórico es impresionante, cabría decir eso. Quería referirme, por otro lado, a la relación de China y Estados Unidos. Igualmente, hay alrededor de 2008 hay un giro importante en las relaciones de China y Estados Unidos. Hay la noción a nivel de China de que Estados Unidos es una potencia en declive a largo plazo, que en cambio China se encuentra en una tendencia a largo plazo, ¿no? Tienden a una convergencia en niveles de poder económico y eventualmente militar, a pesar de que obviamente Estados Unidos es y seguirá durante las siguientes décadas una potencia militar global.
China es una potencia militar de primer orden a nivel regional y según un estudio reciente de la Universidad de Sydney, el equilibrio de poder militar en Asia da la posibilidad de que Estados Unidos, en efecto, si se llegase a dar un conflicto, no sea capaz de hacer valer sus garantías de seguridad a países del este de Asia, concretamente a Japón, Corea del Sur, las Filipinas, entre otros. Entonces, ha habido un claro equilibrio desde Obama, pero con Trump está entrando a una nueva fase totalmente de la relación entre China y Estados Unidos. Desde el fin de la Guerra Fría, Estados Unidos ha perseguido una política doble con respecto a China, es decir, una política a un lado de cooperación contra engagement, y y por otro lado, uno que se llama una línea de política con China que se llama HED, básicamente disuadir a China y reforzar las alianzas tradicionales de Estados Unidos en el este de Asia. Entonces, sí, desde los años 90, Obama, claramente hay una política dual. Engage, cooperar China; hedge, contrabalancear a China, ¿no es cierto? Básicamente mantener la división frente al ascenso de... Pero con Trump se ejecuta una gira muy, muy grande que uno lo puede comprobar en los documentos estratégicos fundamentales de Estados Unidos, que son la estrategia de seguridad nacional, que los presidentes estadounidenses deben sacarla cada 4 años, y la estrategia de defensa nacional, que es el documento estratégico fundamental del Pentágono. Y aquí claramente Estados Unidos, el primer documento salió en diciembre de 2017, el segundo a comienzos de 2018, y donde Estados Unidos declara abiertamente que que la competencia interestatal con las grandes potencias, China y Rusia, ya no el terrorismo, la principal preocupación de seguridad nacional de Estados Unidos, y que China, Rusia y Estados Unidos se encuentran en un periodo de competencia no solo de carácter militar, territorial, sino también a nivel tecnológico y económico, ¿no es cierto? Entonces, declaran estos dos documentos, China y a Rusia, particularmente a China, como un rival estratégico de Estados Unidos. Es decir, se abandona, yo les decía que existía una política dual de China, de Estados Unidos a China, engage y cooperación y disuasión, si se quiere. Ahora la parte de la cooperación simplemente ya no hay. Ahora es una política abiertamente de contrapeso a China y de enfrentamiento con China, ¿no es cierto? A nivel, una vez más, nos mantenemos aquí al nivel, si se quiere político. Y lo cual nos lleva yo a un tema económico que es de... Nos acaba el tiempo, Daniel. Estamos ya con el último minuto, si puedes concluir así rápidamente. Por supuesto, nada más dejar planteado el tema del decoupling. Muy rápidamente, el tema del decoupling, que sería, digamos, si uno de los fundamentos de los últimos 40 años de globalización ha sido la interdependencia económica entre China y Estados Unidos. Estaríamos asistiendo a un cierre de este periodo de la economía política internacional, donde empiezan a desconectarse China y Estados Unidos. Yo creo que eso lo dejará para mi colega, que es un reto. Gracias, Daniel. Entonces, démosle paso inmediatamente, por favor, a Luis Francisco para su segunda intervención. Te escuchamos. Gracias, Galito. A ver, yo quiero, para dar respuesta a este segundo bloque, quiero dividirlo como en 3 submomentos, ¿no? El primero es básicamente reafirmar esta idea de Trump como ese renegado del liderazgo global de Estados Unidos, ¿no? Como el tipo que mira hacia adentro, y esto implica también, si se quiere, poner en cuestionamiento al sistema multilateral que se ha generado en las últimas 7 décadas, ¿no es cierto? Entonces, me parece que esa falta o esa ausencia en asumir esa responsabilidad, ese liderazgo global, que está plenamente compartida, digamos, por su base electoral cuando dice America First, es algo que no solo ha enfriado, si se quiere, las alianzas que tenía, sino también la relación con socios estratégicos en Europa, en la misma América del Norte y en Asia. Pero además de esto,
¿Qué significó justamente esto? Pues significa un descrédito de organismos multilaterales como la Organización Mundial de Comercio, en el ámbito, en la coyuntura de la pandemia, la propia Organización Mundial de la Salud, y también el retiro del Acuerdo de París, por ejemplo, que ya lo mencionaba bien Jorge. Entonces, todo esto me parece que ha configurado más lo que había mencionado en el primer bloque de, por ejemplo, la negociación de tratados de libre comercio, etcétera. Me parece que ha configurado o ha sido la hoja de ruta de Trump en la política exterior estadounidense estos 4 primeros años. Entonces, digamos, ese es como el paraguas general. Ahora, yendo a temas específicos o al relacionamiento con otros países, me parece que la política de Trump evidentemente ha estado fuertemente direccionada hacia este marco de competencia y competencia hostil con China. Entonces, esa relación que existe con China, ese desacoplamiento que mencionaba Daniel, en algún punto viene siendo un proceso paulatino que se vio en estos 4 años. Y en áreas específicas, no solo el tema del comercio, que ya lo había mencionado anteriormente, sino en temas muy importantes como el tema de la tecnología. Recordemos el sonado caso de la alta ejecutiva de Huawei que estuvo en Canadá en prisión, ¿no es cierto? Y también el descrédito que existe y todo el aparataje, la política exterior moviéndose hacia buscar que socios y otros países, digamos, en Europa, en Medio Oriente, se desvinculen, por ejemplo, o sean reticentes al desarrollo de la tecnología 5G, que es un aspecto muy, muy importante. Me parece que el tema de la tecnología es algo que no hemos conversado mucho, pero que sin duda va a ser uno de los puntos fuertes de la hoja de ruta de la política exterior estadounidense con China en los próximos años. Yo creo que con Trump la política hacia Rusia pasa, si se quiere, a un segundo plano, pero eso no quiere decir que no sea relevante o que la propia estructura institucional que tiene el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno federal en este caso, vaya a dejar de lado a Rusia. Es interesante, por ejemplo, con el caso del envenenamiento del opositor ruso Navalny en estos días, que es uno de los temas que está más sobre el tapete, la reacción que ha tenido Trump. Trump dice, bueno, todavía no hemos analizado a profundidad el caso, pero me parece que no es un envenenamiento. Entonces parece que de a poquito él, como el presidente, digamos, trata de desmarcarse y de poner en el congelador el tema, cuando evidentemente sabemos que en Europa la situación es distinta y sobre todo con Alemania solicitando explicaciones contundentes a Rusia sobre este tema. Entonces, en contraposición, digamos, con Biden, que a Biden sí se le ve con una estrategia tal vez un poco más agresiva, si se quiere, hacia la Rusia de Putin. Y Biden, por ejemplo, en el tema de China, me parece que tendría si se quiere, un tono más suave, que no quiere decir que no sea un tono de confrontación, sino que buscaría y regreso a la idea de Eikenberry, que es justamente buscar o reflorecer el sistema de alianzas, ¿no? Los viejos clivajes para contener el ascenso chino. Sin embargo, digamos, en términos generales, me parece que la política exterior estadounidense, bien sea con Trump o con Biden, no va a tener cambios sustanciales en estos 2 temas que he mencionado. Me parece que también hay y justamente esta acción colectiva que mencionaba frente a Beijing, y la idea de Biden, o lo que él plantea como si se quiere, la piedra angular de su política exterior, es recuperar la confianza de sus socios, recuperar o revitalizar esos sistemas
de alianza y retomar ese liderazgo. Tal vez no ese liderazgo como lo conocíamos anteriormente, lo cual es evidente, pero retomar ese liderazgo internacional en el cual Estados Unidos es un actor evidentemente clave. Entonces, me parece que con esto, voy cerrando esa segunda subsección, y la tercera para hablar justamente ya de la región, y en dos temas que me parecen muy concretos, es el tema político. Bueno, en el tema político ha habido un proceso, si se quiere, de deconstrucción de estos espacios que como Vivares lo llama, este famoso nuevo regionalismo suramericano que estaba representado en UNASUR, que fue deconstruida, y que principalmente hoy el espacio de integración, de debate para los países del hemisferio vuelve a ser la Organización de Estados Americanos. Esto es muy importante, porque evidentemente ese espacio que se había generado desde acá, desde el sur, con sus altos y bajos, de todos modos era un espacio propio sin la injerencia estadounidense. Pero ahora volvemos a, digamos, a lo tradicional, que es la OEA. Y también ya en el aspecto económico, financiero sobre todo, yo quiero mencionar un tema que es clave incluso en la elección de noviembre, y es la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo. Fíjense, este es un tema muy, muy clave. Resulta que tradicionalmente el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo ha sido una persona de la región, ha sido un latinoamericano. Pero esta es la primera vez que existe desde Estados Unidos una postura para que Maurice Claver Clarón sea el presidente del Banco Interamericano. ¿Qué implica esto? Pues bueno, primero, digamos, romper ese formalismo que existía, pero más allá de eso, me parece que ahí hay tres puntos claves. Primero, la estrategia de desacoplamiento que mencionaba Daniel, me parece que va a estar más bien fuertemente impulsada desde el Banco Interamericano, teniendo un presidente, digamos, estadounidense, ¿no? Como Maurice. Lo segundo, y que tiene que ver con el proceso electoral de noviembre, que es justamente que este funcionario top del Ejecutivo estadounidense tiene mucho arraigo en un estado clave, un estado pendular, un swing state, como estaba justamente referenciando Jorge en el primer bloque, que es el estado de la Florida, donde él tiene muchas conexiones y que va a ser seguramente un estado clave para decidir la elección de Estados Unidos. Un tercer aspecto me parece que sería el tema de una ideologización securitización de los flujos de capitales que pueden venir desde el Banco Interamericano y evidentemente la canalización de los mismos hacia sus socios tradicionales y hacia quienes están, digamos, apuntalando o apoyando, tienen muchas coincidencias con la política estadounidense, en este caso su socio tradicional, digamos, de la región, que es Colombia. Me parece que Brasil también está en ese camino, entonces hay que tomar eso muy en cuenta. Gracias, Francisco. Estamos ya, sí, ya, digamos, cortos de tiempo. Disculpa que... No, tranquilo. Tenemos que entrar ya a nuestro último bloque, que es, digamos, el bloque de preguntas y respuestas. Primero quiero aprovechar la ocasión para agradecer a Radio El Tiempo, quien está también transmitiendo nuestro conversatorio. Para las preguntas y respuestas, lo que hemos hecho, pues, es siempre recoger las ideas del público que se han presentado a través de nuestro chat y también a través de la interacción en Facebook Live. Hemos recogido algunas. Aquí me parece que aparecen algunos elementos interesantes que tú has mencionado, Luis Francisco, con respecto a cómo va a ser, a qué esperar en el multilateralismo regional. Tú hablas de una revitalización de la OEA. Yo creo que también eso está un poco condicionado a lo que ocurra también en la política regional. Recordemos que el debilitamiento de esa OEA se dio precisamente por el surgimiento de estos, digamos, del bloque de izquierda que tuvo su auge en determinados años en la región, de tal manera que digamos que la política regional también influye en lo que puede ocurrir con estos organismos multilaterales. Ahora mismo vemos, por ejemplo, un debilitamiento de OTAN
bastante fuerte, no solamente por la falta de liderazgo de Estados Unidos, sino porque Europa mismo parece estar perdiendo interés en que se reactive la OTAN y empiece a virar un poco la cara a China y a otros espacios. Francia ha liderado bastante esa oposición a la OTAN. Entonces, bueno, un poco entendiendo ese contexto internacional, quiero dar la palabra a mi colega Julio Paltán, quien ha hecho, digamos, el trabajo de recopilar estas preguntas. En honor al tiempo, por supuesto, no podemos lastimosamente dar paso a todas ellas, pero hemos tratado de hacer un esfuerzo de agruparlas en función de las temáticas y de las distintas intervenciones que nos han dado nuestros panelistas. Julio, te escuchamos, por favor, para la formulación de las preguntas. Sí, muy buenas noches con todas las personas que nos escuchan. Agradecerles enormemente tanto las lúcidas presentaciones de nuestros panelistas, muy bien informadas y sumamente claras y reveladoras, y también agradecer enormemente pues, de las personas que desde los distintos espacios en los cuales se transmite este panel de coyuntura y debate, pues han tenido pues la amabilidad de hacernos unas muy buenas preguntas que a continuación las voy a presentar al panel, a los expertos que han participado en esta noche para que ellos las tomen de la manera aleatoria como bien les parezca. Bueno, primero que nada, hay una serie de preguntas que tienen que ver con las continuidades y las rupturas. ¿A qué me refiero con esto? Con las continuidades respecto a la posición que tienen ambos partidos en este momento, ambos candidatos, Trump y Biden, en relación al tema seguridad, el tema Israel concretamente, y sobre todo el tema de cuán radical puede ser Trump en el desmontaje del sistema global y del sistema financiero y concretamente el dominio de la banca de Wall Street. También hay una pregunta muy interesante respecto al impacto que puede tener el votante afrodescendiente con Biden, tomando en consideración las reglas electorales que pues, son muy particulares actualmente en Estados Unidos. ¿Cuál es el impacto que tiene el votante afro, tomando en consideración que hay pues, un binomio de Kamala Harris con el candidato Biden demócrata? Y también hay otra pregunta que se nos hace directamente para Jorge para México, que tiene que ver si es que hay, por si acaso, datos o información respecto al impacto que tuvo en los Estados Unidos de la visita que hizo el presidente López Obrador, sobre todo en los sectores supremacistas blancos o los sectores más radicales de la base de Trump. Entonces, bueno, con estas preguntas quiero nuevamente agradecer a los participantes, al público que las ha formulado, al público que ha participado, y pues a continuación cedo la palabra a nuestros distinguidos invitados. En honor al tiempo, vamos a otorgar 2 minutos a cada panelista para que por favor nos ayude con una respuesta más bien integral y así poder dar paso al siguiente interventor, porque estamos un poquito apretados de tiempo. Empezamos entonces, Jorge. Bueno, muy rápidamente, la política exterior de Trump, como dijeron 75 exmandos de seguridad nacional republicanos el día que Biden lanzó su campaña, es totalmente caótica. Es voluntarista, dice con China, se trata de decisiones al azar, simplemente. Entre ellos, personajes del calibre de John Bolton, ¿no? Un asesor de seguridad nacional de Trump. Respecto a la visita de López Obrador a Trump hace un par de meses, hace mes y medio, bueno, pues lo que sabemos específicamente es que se ha utilizado fragmentos de la conferencia de López Obrador, que fue muy elogiosa con Trump, para afianzar más la base dura de Trump. Muestra con esto subordinación del presidente mexicano y que hay una buena relación, ¿no? Entonces, esto agrada mucho a la base. No eran comerciales, por supuesto, para que a los mexicano-americanos les gustaran, sino para la base dura de Trump. Cumplió su cometido. La relación sigue viento en popa. El embajador Landau, Christopher Landau, hace también su trabajo aquí en México apoyando a López Obrador, mostrando, por ejemplo, que ya compró su cachito para la rifa del avión presidencial, que es una gran propaganda distractora del gobierno de López Obrador, ¿no? Entonces, ahí seguirá muy bien la cooperación, como les decía, en el terreno personal. Muchas gracias, Galo. Gracias, Jorge. A ti.
Damos entonces ahora la palabra a Daniel. Ojalá te podamos escuchar bien, Daniel, porque en la última intervención todavía estabas entrecortado. Para tratar de sintetizar lo más posible en esos 2 minutos. Sí, bueno, veremos que suene bien. Bueno, es una multitud de preguntas muy interesantes todas. Bueno, quería mencionar aquí el tema de la relación con Israel y decir que en efecto ha sido un giro en la política de Trump con respecto al Medio Oriente, con respecto una vez más a las políticas tradicionales de Estados Unidos en la región. Es decir, tradicionalmente Estados Unidos quiso perseguir en el conflicto palestino-israelí lo que se conoce como la solución de los dos estados. Es básicamente la creación de un estado palestino y de un estado israelí, y Estados Unidos presentándose como un mediador justo entre los dos. Claramente con Trump ha habido un giro en ese sentido. Pasar, como lo mencionó de mis colegas, pasar la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Israel implica un cambio extremadamente importante. Está evidentemente la preferencia que se tiene Netanyahu, que pasa por problemas en Israel, y Trump, a diferencia de la relación cercana que existía, la relación lejanísima que existía entre Netanyahu y Obama. Evidentemente esto está motivado por una cuestión electoral interna. Hay una porción del electorado duro de Trump que son las iglesias evangélicas, para las cuales el Estado de Israel es absolutamente central, y Trump ha trabajado diligentemente para darles gusto, si se quiere. Correcto. Gracias, Daniel. Luis Francisco. Sí, colegas. Bueno, yo quisiera contestar la pregunta justamente porque en honor al tiempo y también a las respuestas de los colegas, el tema de cuán radical puede ser Trump sobre el sistema financiero global. Bueno, me parece que ahí más bien, ahí sí no hay, digamos, nada nuevo bajo el sol, si se quiere, cuando uno regresa a ver a las instituciones financieras internacionales tradicionales, dígase Fondo Monetario Internacional, Grupo Banco Mundial, en el cual, como bien sabemos, se sigue aplicando la misma receta de la década perdida, de la crisis de los 80, y no ha pasado nada, digamos, para los países en desarrollo. Me parece que un punto fundamental justamente en este orden financiero global, y que sí hay que mencionar, es la respuesta que se dio en el marco de la pandemia, ya que muchos países en desarrollo, digamos, se propuso emitir los derechos especiales de giro como si se quiere, una respuesta multilateral para el golpe macroeconómico que significa a nivel planetario el tema de la pandemia, y que sin embargo fue bloqueada por Estados Unidos. Entonces, y más bien sales al rescate en la típica de sálvese quien pueda, ¿no? Y cada quien lo hace a su manera, que también fue la respuesta política, si se quiere, a esta crisis del COVID-19. Entonces, me parece que muy radical con el tema del sistema financiero global Trump no va a ser. ¿Cuánto va a avanzar? Me parece que ahí también habría que incluir en la ecuación, por ejemplo, a China y los bonos que tiene este país por parte del Tesoro estadounidense, pero no veo grandes cambios, incluso siendo Biden el presidente. Una acotación sí sobre el tema anterior del BID y la presidencia. Ahí me parece que sí va a existir, si se quiere, una suerte de obstrucción. Habrá que ver cómo se resuelve el tema, si es que Maurice Claver-Caron termina siendo el presidente del BID, pero Biden gana la presidencia en noviembre. Entonces ahí veremos cómo se maneja también la relación en términos financieros entre Estados Unidos y América Latina y el Caribe. Muchas gracias, Luis Francisco, y nos disculpamos también, digamos, por no haber podido dar paso a todas las preguntas. Este siempre es un inconveniente que tenemos porque se nos alarga un poco el tiempo
y además estos temas siempre dan para que salgan más líneas de análisis. La ventaja es que eso nos permite también replantear nuestro espacio para retomar estos temas en un futuro, y especialmente este tema específico de las elecciones de Estados Unidos es un tema que dará mucho de qué hablar a medida que se acerque la fecha, precisamente por todos los elementos que aquí han salido y que son de interés mundial. De mi parte, yo quiero agradecer también a Radio El Tiempo por haber retransmitido nuestra transmisión, y voy a dar el paso pues para el cierre a mi compañero Julio Paltán, quien va a ser, digamos, una síntesis un poco de lo que aquí se ha expuesto, incluyendo también las últimas respuestas a las preguntas, y dejar abierto también algunas reflexiones sobre las cuales podríamos complementar el análisis en alguna edición posterior. Julio. Sí, gracias, Galo. Bueno, reiterando el agradecimiento a las participaciones de los panelistas, pues este panel que hemos presentado, el primero en asuntos internacionales de coyuntura y debate, ha sido extraordinariamente interesante desde el punto de vista de los aportes y sumamente importante por la coyuntura que actualmente está atravesando el planeta, ante las vísperas de unas elecciones, pues sumamente interesantes desde el punto de vista de la gran cantidad de variables y de aspectos que condicionan a las mismas a nivel tanto interno de Estados Unidos como a nivel global. Todos los panelistas han enfatizado claramente, creo yo, ambas características: el peso global en estas elecciones, los problemas endógenos e internos de los Estados Unidos, las particularidades y los condicionantes tanto económicos, sociales, de opinión, raciales, que actualmente determinan y están empujando fuertemente como bases de poder en las elecciones que se avecinan en los Estados Unidos, pero también han tomado en consideración aspectos muy importantes de la relación de Estados Unidos con América Latina. Tal ha sido el caso, pues, que se ha revisado, se ha puesto en consideración la relación de Trump con México. Se ha topado el aspecto, por ejemplo, de las políticas en relación al control del Pacífico Sur o la geopolítica del Pacífico Sur. Entonces se ha topado también el aspecto de las migraciones. Entonces América Latina ha estado presente en este panel a través de las opiniones y a través de los análisis de los expertos. Pero también los invitados pues han enfatizado muchísimo las continuidades de las fuerzas estructurales que pues rigen la vida económica, institucional y política de los Estados Unidos. Por ejemplo, los grandes grupos de interés o de presión, como las iglesias evangélicas, los nuevos movimientos sociales que han aparecido, la extrema derecha, los grupos de supremacistas blancos, supremacistas negros, la violencia política que se topó al inicio del panel fue muy interesante en ese aspecto. Otro aspecto que se ha revelado en este panel y estuvo planteado en una de las preguntas tuvo que ver con la presencia de el rol, mejor dicho, de Estados Unidos ante los organismos internacionales y el rol ante todas las políticas a nivel global del multilateralismo. ¿Qué ha significado la presidencia de Trump en cuanto a temas de cambio climático, temas como la OTAN, su presidencia y su gestión en los organismos multilaterales como el propio Banco Interamericano de Desarrollo, en el cual pues, Francisco enfatizó bastante? Asimismo, bueno, el panel de hoy pues habló muchísimo de cómo esta elección es inédita, cuánto ha cambiado Estados Unidos desde la emergencia de Donald Trump, desde el ascenso al poder en 2016 de este candidato, bueno, antes candidato, actualmente presidente, de este millonario que pues ha dado mucho que hablar, ha sido un personaje totalmente polémico, excéntrico en ese sentido. Se han topado aspectos también de la política exterior norteamericana en relación pues, a todos los bloques mundiales, su relación no solo con Iberoamérica, sino también con Rusia, con China. Se topó faltó quizá ahondar más la relación con la Unión Europea, pero creo que los grandes vectores, las grandes líneas de la presidencia de Donald Trump y las perspectivas de su reelección creo que han estado presentes a grosso modo y muy lúcidamente por los invitados de esta noche. Agradecemos la participación de nuestros invitados. Reiteramos nuevamente para que las personas que nos ven, que nos escuchan y ya nos vienen siguiendo a este espacio de coyuntura y debate, sigan pendientes de los próximos paneles que se pondrán en consideración y que se difundirán públicamente para que el público pueda con tiempo inscribirse y pueda participar en ellos y de esa misma manera pueda elaborar sus preguntas y de esa manera enriquecer el debate. Ha sido, vuelvo y repito, una tertulia, un debate muy interesante el que hemos presentado esta noche.
las condicionantes y los aspectos de las elecciones norteamericanas del año pues, 2021. ¿Qué es lo que le espera a América Latina? ¿Qué es lo que le espera el mundo? ¿Y cuáles son las variables pues, que están presentes en estas elecciones? Las encrucijadas y cómo ha llegado Estados Unidos a estas elecciones en cuanto a potencia hegemónica y en cuanto a un país que pues tiene muchos problemas internos. Agradecemos pues a los invitados, al público presente y nuevamente pues les agradezco y insto para que nos sigan nuevamente por el próximo lunes en este mismo espacio. Muchísimas gracias a todos, una muy buena noche y una feliz semana. Gracias, Julito, gracias a todos y ojalá les podamos tener nuevamente con nosotros a Jorge, que nos ha acompañado desde México. Muchas gracias. Gracias, Galo. Un gusto verles. Gracias un gusto estar con ustedes. Colegas. Gracias a Una todos. buena noche a todos. Muchas gracias. Una buena noche. Gracias Abrazo. a todos. Hasta luego. Hasta luego. Chévere, Gabo, muchas gracias. Adiós.